científicos, un equipo internacional, detectó fosfina, es un gas en Venus, en una de las nubes de Venus. Esto sería de alguna manera un indicio de que podría haber una forma de vida en el planeta vecino a nosotros. Para que nos hable un poco más y nos permita entender un poco más en qué punto de la investigación puede estar esto, qué significa este dato que se ha detectado, tenemos en línea al ingeniero Ramiro Calafel Carranza, que es director de la Escuela de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad de El Salvador. Ramiro, buen día, ¿cómo le va? Guillermo Javiston lo saluda. Buenos días, Guillermo, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Seguramente fue muy consultado durante todo el día de ayer, porque esta noticia, que siempre que aparece algo similar, que han aparecido en otros momentos investigaciones y datos que de alguna manera indiquen que puede haber vida, uno imagina inmediatamente que va a llegar un plato volador y que van a bajar muchas personitas parecidas a nosotros, ¿no?, que vienen de otros planetas. ¿En qué punto estamos con respecto a esta información del día de ayer? Bueno, es interesante toda producción científica, todo resultado de una investigación, sí. Es interesante y aporta nuevas teorías, nuevos descubrimientos, sí. Y la verdad que es interesante desde ese punto de vista. Uh-huh. Particularmente este hallazgo, por todo lo que se está viendo y se está analizando, y hay que tomarlo con pinzas, digamos, para hablarlo, sí, en un lenguaje un poco más cotidiano, sí, sí. Porque no infiere el hallazgo de fosfina en la alta atmósfera venusiana, no infiere necesariamente la presencia de vida, ¿sí? Lo que pasa es que los científicos han descartado otras opciones y se quedaron con prácticamente como única opción que se genere por algún tipo de metabolismo anaeróbico, es decir, que no consume oxígeno, uh-huh, como nosotros, por ejemplo, claro, directamente, sino que consume oxígeno indirectamente. Ajá. Entonces no respira oxígeno. Ese tipo de bacterias que existen también en la Tierra, uh-huh, están asociadas a la presencia de fosfina, pero todavía no se ha demostrado tampoco en la Tierra que produzcan fosfina, ¿sí? Como que encontraron bacterias de este tipo y fosfina en el mismo ambiente, pero no todavía hay una ruta metabólica por la cual se produciría esta fosfina a partir de por ejemplo, del metabolismo de estas bacterias anaeróbicas. Ajá. Ahora, el hecho, por ejemplo, porque yo ayer cuando leí, el momento que leí esto, claro, uno inmediatamente lo asocia, dice, bueno, hay vida, ¿por qué no? Por otra parte, ¿no? No podemos ser tan egocéntricos de pensar que somos los únicos seres vivos de la galaxia, ¿no? Sí, no, por supuesto. Es casi una falta de inteligencia pensarlo, pero también hay datos con respecto, por lo menos y siempre basándonos en lo que nosotros conocemos como la vida, que somos nosotros y algunos seres que cohabitamos este planeta. Uno imagina que Venus está mucho más cerca del Sol. Eso no quiere decir que ya del vamos de haber vida necesitaría ser una vida que soportara temperaturas mucho más altas, ¿o no? Bueno, este es un punto importante y lo que usted dice es cierto. Uh-huh. Somos un tanto geocéntricos, ¿no? Sí. Entonces, siempre consideramos la vida en los términos en los que la hallamos en la Tierra. Claro. Entonces, que dependemos del oxígeno, directa o indirectamente, uh-huh, que la presencia de agua, porque nosotros somos, como todos sabemos, un 70% agua, nuestro organismo, sí, y todos los organismos del planeta dependen del agua. Entonces, es muy difícil para nosotros concebir otra cosa. Uh-huh. Y esto es cierto. Entonces, pensar que en Venus, donde hay una atmósfera que tiene una presión
en la superficie del planeta, ¿no? 90 veces más presión que la Tierra. Es como estar viviendo a 3.000 metros bajo el nivel del mar, en el mar. Esa es la presión que tiene la superficie terrestre no, de Venus. Y la temperatura mayor a 400 grados. Entonces, es muy difícil pensar que en ese ambiente pueda existir la vida tal como la conocemos nosotros. Entonces, a partir de eso, a pesar de que hay en el planeta, y justamente son bacterias anaeróbicas, por ejemplo, en volcanes submarinos, donde hay una mayor presión que la atmosférica, donde hay temperaturas altas también, hay bacterias que se desarrollan, no en estas condiciones tan extremas, pero en las nubes de Venus, donde se supone las condiciones son por lo menos equiparables a las de la Tierra, una temperatura de 30 grados y una presión equivalente a la de la Tierra, podría haber algún organismo que, como parte de su metabolismo, generara fosfina, pero no es concluyente, ¿sí? Es, como usted lo decía al principio, todos queremos recibir alguna señal, no queremos que baje la nave espacial, sobre todo con las versiones de la ciencia ficción, con armas mucho más modernas que las nuestras, por supuesto, pero sí esa ansia de encontrar vida en otro planeta, en otro sistema, en otra galaxia, pero en definitiva no ser los únicos. Sí. ¿Sí? Sí. Que de todas formas no lo somos. Quiero aclarar esto. No fuera del planeta, pero estamos hablando de bacterias anaeróbicas en Venus cuando estamos rodeados de vida en la Tierra, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a otras discusiones y disyuntivas. Claro. Que, bueno, no siempre estamos más preocupados por encontrar vida a veces en Venus o en Marte o en Europa, una luna de Júpiter, que en preservar la vida en la Tierra, ¿no? En preservar la vida en la Tierra y tal vez en perfeccionarnos todavía, que yo creo que nos falta muchísimo como especie para perfeccionarnos en esta Tierra, acá, donde hay muchas cosas inclusive que todavía no conocemos y que están apareciendo. Digo, todo lo que estamos transitando en este momento con una bacteria, ¿no? Como es con un virus como es el COVID, con bacterias que por ahí aparecen también y que no existe todavía un medicamento, un antibiótico que las combata. Este virus que nos ha traído una problemática enorme realmente, y todavía son cosas que no las conocemos porque falta muchísimo y seguramente las que irán apareciendo a lo largo de la existencia de la vida sobre la Tierra, ¿no? Ahora, de todas maneras, ayer alguien me decía algo que me dejó pensando, porque no sé si en todas partes por lo menos se da lo mismo, de lo que estamos conociendo, de la proximidad de, por ejemplo, Venus, que es el planeta el que tenemos más cerquita, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un avión y salimos de un lugar con un calor brutal, a lo mejor 40 grados, el avión toma altura y cuando llega a los 30.000 pies, a los 12.000 o 13.000 metros de altura, que es lo que generalmente los aviones vuelan, cuando le pasan a uno la temperatura externa, estamos en 50-60 grados bajo cero. Eso se repite en esas diferencias de temperatura, ¿no? De acuerdo a la distancia de la Tierra. ¿Eso se repite, por ejemplo, en otros planetas? ¿Está estudiado eso o no? El caso de Venus es lo que recién comentaba. Sobre la superficie del planeta hay más de 400 grados y a la 30, 40, entre 30 y 50 kilómetros de la superficie, en la atmósfera de Venus, que es donde encontraron, o mejor dicho, detectaron la fosfina, la temperatura sería de unos 30 grados. O sea, claro. Este esquema se repite porque en realidad la Tierra en sí misma es una fuente de calor. Ajá. Y la Tierra aparte absorbe y reemite la radiación que proviene del Sol. Entonces permanentemente está emitiendo energía y esta energía se va
digamos, atenuando en la atmósfera cuanto más nos alejamos de la superficie terrestre. Claro, claro. Esta energía que la Tierra permanentemente irradia, ¿no? Esto que recibe calor, seguramente se procesará y después lo reenvía al exterior. Esta energía llega, se pierde, se transforma. ¿Cómo es la relación de energías entre los planetas, por lo menos más cercanos, ¿no? Venus y Marte en este caso, ¿no? Sí, nosotros recibimos, más allá de la energía interna de la Tierra, sí. Bueno, cuando tenemos una explosión volcánica queda claro que hay energía en la Tierra que surge, calor que surge, el magma está a una temperatura donde la roca se funde, por lo tanto son varios miles de grados. Sí. Entonces, hay una energía interna, pero evidentemente nosotros en la Tierra recibimos toda nuestra energía, digamos, que usamos habitualmente proviene del Sol. Entonces, históricamente, por ejemplo, el petróleo se formó por organismos que murieron en condiciones muy particulares y al degradarse formaron petróleo, gas natural y, bueno, carbón en el caso de de madera que se compactó a mayor presión, bueno, y formó el carbón mineral. Pero a lo que voy es que toda esa energía provenía del Sol. Hoy todas las plantas de la Tierra dependen del Sol. Todos los organismos que consumimos, plantas u otros animales, dependemos de esa energía solar. Entonces, la energía solar que recibe la Tierra, parte de esa energía es reemitida al espacio. Sí. Parte de esa energía se absorbe en la superficie terrestre y otra parte la absorben distintos componentes de la atmósfera. Entonces, por ejemplo, y es ahí donde encontramos el famoso efecto invernadero. Entonces la superficie de la Tierra se calienta y ese calor y esa radiación que reemite la Tierra es retenida parcialmente por ciertos gases. Claro. Los gases que conocemos como gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono es el principal en concentración, pero el metano, óxidos de nitrógeno, el mismo vapor de agua, las nubes retienen parte de la radiación, pero también frenan parte de la radiación y la reemiten al espacio. Entonces, cuando el día está nublado, hace menos calor, simplemente porque llega menos energía del sol. Claro, claro. Por ejemplo, la alteración en los regímenes de lluvia, ¿no?, que se están dando tanto ahora, también hay que atribuírselos entonces a todo lo que tiene que ver con el cambio climático. O sequías brutales muy pronunciadas que provocan a su vez fuegos, lluvias excesivas que provocan enormes inundaciones. ¿Todo esto tiene que ver con el efecto invernadero o son ciclos que el planeta va teniendo cada X cantidad de tiempo? Los tiempos geológicos a veces son absolutamente distintos de los tiempos con los cuales nosotros medimos nuestra existencia, ¿no? Sí, esto es totalmente así. Hay procesos, hay ciclos que incluso, por ejemplo, las series climáticas son de años. O sea, para analizar estadísticamente datos climáticos se toman datos de 20, 30 años. O sea, se puede tomar más, pero en principio los últimos para analizar tendencias. Ajá. Si uno analiza estas tendencias y los valores máximos, mínimos de temperatura, máximos y mínimos de precipitación, en realidad se va a dar cuenta que, por ejemplo, esta sequía extrema del litoral, con las bajantes importantes de los ríos, del río Paraná, del río Uruguay, con las consecuencias ecológicas, productivas, de navegabilidad de los ríos, de producción de energía hidroeléctrica en el caso de Yacyretá. Es decir, hay muchos problemas asociados, pero esto es totalmente cíclico. Lo que pasa es que estos ciclos, como por ejemplo el famoso fenómeno del Niño, que es un fenómeno meteorológico, que se ve acentuado por algunos, digamos, por el aumento de la temperatura global, y es donde identificamos nosotros estos cambios en el clima, el cambio climático, es en el cambio en la frecuencia
y también en el cambio de en la virulencia o la potencia de estos fenómenos climáticos. ¿Sí? Hay más huracanes que antes en el Caribe, eso ya está demostrado. Pero siempre hubo, es decir, no son nuevos los huracanes en el Caribe. Claro, lo que te pregunto concretamente, Ramiro, es porque esto se mide, el tema puntual de los huracanes es muy significativo, ¿no? Porque siempre te dicen, bueno, hay una cantidad mucho mayor de huracanes ahora que cuando, que hace 100 años, en el último registro o en el primer registro que pudimos haber tenido, y a lo mejor 100 años antes eran infinitamente peores de lo que son ahora. Por eso. ¿Existe esa teoría o no? Sí y no. Para ciertas cosas sí, para otras no. Sí. Por ejemplo, se cuestiona mucho no mucho, pero algunos científicos cuestionan que la imposibilidad de medir temperaturas en la superficie terrestre, como hacemos ahora, hace ya más de un siglo, antes de mediados del siglo XIX, donde no había termómetros para medir la temperatura a gran escala, o directamente no estaban disponibles, porque todavía se estaba desarrollando esa tecnología. Entonces, pero también hay formas indirectas, como esta, justamente, y volvemos al ejemplo de Venus. En Venus no se detectó vida. O sea, no hay nadie hoy que haya detectado ni pueda decir que hay vida en Venus. Lo que se detectó es un indicador o biomarcador que indirectamente podría significar que hay presencia de vida en Venus. Esto es lo mismo. Hay indicadores, por ejemplo, se toman muestras del hielo de la Antártida, que el hielo en la Antártida se fue acumulando durante décadas y siglos, y hay una parte importante de la Antártida que no se derrite en verano. Entonces se va acumulando el hielo y podemos inferir, de acuerdo a la concentración de ciertos gases en el aire contenido en ese hielo, cuál era la composición de la atmósfera hace siglos, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, podemos inferir temperatura de acuerdo a el anillo de crecimiento o los anillos de crecimiento de ciertos árboles, ciertas especies de árboles que viven miles de años. Entonces, esos son los puntos de referencia que tenemos como para inferir y poder empezar a estudiar determinados comportamientos. Exactamente. Y sobre todo tratar de analizar y evaluar una tendencia. La tendencia al aumento de la temperatura es clara, y eso en los últimos 30 años es medible, fue medida, y es así. Lo que la discusión puede pasar por otro lado, del por qué aumenta la temperatura. Y evidentemente el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero está alineado con ese aumento de temperatura. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, a veces nos cuestionamos, por supuesto, decimos, bueno, estos son ciclos naturales, estamos saliendo de una era glaciaria y ingresando a otra, pero la intensidad con la que se dan los fenómenos y los cambios son muy rápidos, está muy acelerada la intensidad y la velocidad de estos fenómenos. Entonces, pensar que durante 200 años la humanidad está utilizando por una nueva tecnología, que fue primero la máquina de vapor, después los motores de combustión interna, está usando combustibles y quemando combustibles, por lo tanto generando gases de efecto invernadero hace más de 2 siglos, y que esto no tenga ningún impacto, para mí es por lo menos un dato para pensar. Pensar que toneladas y millones de toneladas de carbón, gas, petróleo salen de la corteza terrestre, donde el carbono estaba fijado, y pasa a ser carbono atmosférico como dióxido de carbono, y que esto no desequilibra nada, y es por lo menos para pensar. Eso es algo que es tangible, y uno lo ve. Quienes somos un poco más grandes, recordamos cuando en la ciudad de Buenos Aires
había incineradores en los edificios, exacto. El smog que había era impresionante, y eso se radicó y dejó de haber smog. Bueno, cosas como esa, en Salta, antes de... yo era tucumano y cuando era muy chico iba mucho a Salta cuando no existía Cabra Corral, imagínate los años, y el clima de Salta era totalmente distinto al clima de Salta hoy. Hoy Salta tiene un régimen de lluvias, es muy húmedo. Salta era un lugar sequísimo, pero bueno, no estaba el dique Cabra Corral, que modificó sin duda el clima, ¿no? Seguramente benefició en un montón de cosas, pero cambió. La mano del hombre, en la medida que va modificando cosas, también va alterando determinados ritmos que tienen que ver con lo climático, ¿no? Sí, el mismo Tucumán, en la época de la zafra, con la contaminación del aire, también las cenizas, las partículas en el aire. Sí. No, es indudable el impacto que generamos. Pero bueno, por eso tenemos que ser bastante responsables en el cuidado de este planeta, que a veces mucha gente dice, bueno, cuidar tanto el planeta, y por ahí viene un huracán o viene cambiamos de era y todo lo que hicimos, bueno, pero en la medida de lo posible hay que tratar para la calidad de vida del momento, verlo así. Exacto, nosotros no podemos controlar que venga un meteorito, claro, como hace 65 millones de años y no se extinga. Claro. Eso no lo podemos controlar, no. Pero sí podemos controlar cómo vivimos en que por ahora es el único planeta habitable que conocemos. Sin duda, sin duda. Y por eso, más allá de lo trascendente que tiene, como cada uno de los descubrimientos a nivel científico, es muy importante porque, en definitiva, de lo que habla es de la inquietud que el ser humano tiene como especie de averiguar, investigar y querer saber más y querer, trascender, básicamente, ¿no? Porque yo creo que en todo lo que tratamos de hacer en la vida apunta a eso, a trascender. Este dato entonces es importante, pero solamente lo que nos indica no es que mañana llegue el primer vuelo directo en non-stop Venus, tendría que haber vuelos planeta primero, Tierra, ¿no? Tendría que haber vuelos, claro, pero bueno. Tendríamos que reponer los vuelos. Si los repusiéramos no va a llegar ese vuelo, pero sí sabemos que por lo menos en una de las nubes de Venus sería factible una forma de vida algo similar a la nuestra, ¿no? Sí, algo similar a bacterias anaeróbicas terrícolas. Perfecto. Unicelulares. Perfecto. Ramiro, te agradezco muchísimo este ratito, interesantísima esta charla. Vamos a seguir hablando de estas cosas, pues son cosas realmente muy, pero muy interesantes. Te agradezco muchísimo. Muy bien, de nada. Un abrazo grande. Un abrazo.